8:32. Si alguien espera que en este panel hablemos de buenas noticias, por lo menos hoy día no va a poder ser, ¿va? No es que tengamos un espíritu de suyo negativo, pero están pasando algunas cosas en el país que no podemos excusar. Había una vieja canción que decía que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, así es que vamos a eso con Montserrat Rolano como cada mañana. Buenos días, Monse. Buenos días. Lo de las buenas noticias igual es relativo, ¿eh? Porque hay quienes consideran, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en el Senado una buena noticia. Que Bueno, es algo de lo que vamos a hablar en unos minutitos es más. parte de lo que vamos a conversar. Es verdad, es verdad. Don Cristian Pertuceo, perdón, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, feliz de estar aquí. Y saludamos a través de las tecnologías a la profesora de nuestra universidad, Kemi Oyarzún. ¿Cómo estás, Kemi? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta maravillosa radio que nunca escapa la verdad. Gracias, Kemi. Sí, gracias. Bueno, el tema del Senado, yo sé que el tema del momento, de la semana, del mes, probablemente va a ser lo que está ocurriendo con el ex director de la PDI, que quedó en prisión preventiva. Ya vamos a hablar de eso, pero tengo que comenzar con lo último, que es lo que ocurrió ayer en el Senado. Era sorpresivo, pero también era esperable a la vez, ¿no? Este acuerdo entre la derecha y demócratas que se venía fraguando, ya lo sabemos, desde el fin de semana pasado, que se utilizó este argumento de la Comisión de Hacienda que supuestamente le pertenecía a la senadora Rincón Maya, que los acuerdos son por bancadas, no por personas. Y se utilizó esto para romper el acuerdo con la excusa de que se había roto previamente, ¿no? Y se consolida ya una alianza, así como lo titulan todos los diarios, ¿no?, entre la derecha y demócratas, que cambia la correlación de fuerzas en el Senado. El problema, y aquí yo creo que está la mala noticia desde mi humilde punto de vista, es que se hace de manera espuria, engañando también a la ciudadanía, porque, y esto no tiene que ver con un sector u otro, si esto ocurriera a la izquierda yo opinaría exactamente lo mismo. Finalmente se engaña a la ciudadanía porque por algo se eligió que el Congreso tuviera esa composición, y si ahora cambia, no es por decisión de quienes pusieron a los senadores ahí, sino por personas, ¿no?, particulares. Lo comentábamos el lunes también acá. Francesca Parodi de Bópoli decía que bueno, que ella consideraba que se tenían que cumplir los acuerdos, que esta es una deriva del tema, ¿no? Y por otro lado, el tema del funcionamiento del sistema político. Ella fue bien crítica respecto de estos parlamentarios, haciendo alusión en el caso, por ejemplo, de Bópoli, con la senadora Aravena, que se fue a Republicanos, ¿no? Esto pasa en todos los partidos y es bien nocivo que ocurra para nuestra institucionalidad democrática. Bueno, dejo abierto un tema que tiene hartas derivas, hartas variantes. Cristian, no sé por cuál quieras partir. Partamos por el Senado. A ver, yo creo que hay varios temas. Primero, estamos observando la fragmentación que está afectando al sistema de partidos, al sistema político, que es preocupante. Vemos cómo cada vez se van conformando partidos nuevos, se van fusionando, o sea, tenemos una alta fragmentación. Estaba de hecho leyendo una encuesta que sacó el LEAS de la Universidad Adolfo Ibáñez sobre polarización, y veía y hay que preocuparse de eso, veía con preocupación cómo ha aumentado la percepción de polarización en el país, y eso no está llevando a lo que vemos aquí. En términos de los acuerdos que tú decías, sí, yo creo que sin lugar a dudas los acuerdos se tienen que cumplir, pese a que hubo una reyerta bastante fuerte hace 2 años atrás, cuando la UDI en definitiva pactó con la fuerza de gobierno. Recordemos que el Senado, como se eligió, eran 25-25, ¿cierto? De alguna manera era como la correlación de fuerzas que se daba en ese minuto. Pero claro, estamos viendo un sistema político que está funcionando mal, está funcionando mal por la fragmentación, porque hay una alta polarización, porque creo que también la lógica de los acuerdos viene vapuleada hace mucho tiempo. Yo creo que si bien los acuerdos se tienen que cumplir, pero estamos en un cambio de correlaciones de fuerzas políticas que es complejo, y como tú lo decías, cuando uno elige, desgraciadamente nosotros tenemos un sistema de elección, si bien es por listas, pero con preferencia individual, elegimos a personas, eso afectando también
un poquitito, no un poco, bastante la disciplina de los congresistas. Los congresistas vemos que en el Senado, en la Cámara de Diputados, van de un partido a otro, se forman nuevos partidos. Hay una muy mala fortaleza, el sistema no está fortaleciendo debidamente a los partidos políticos, mucho individualismo, mucha polarización, y creo que eso está afectando obviamente a nuestro sistema político, está afectando también la valorización de la democracia. La misma encuesta, si bien había un aumento en la valoración de la democracia como único sistema, pero seguimos en niveles que son bajos, entonces eso me preocupa. Y yo creo que más allá de quién se eligió, cómo se eligió, de cómo se respetaron los acuerdos, tenemos que pensar un poquitito más cómo fortalecemos nuestras instituciones, cómo fortalecemos los partidos políticos, y esta lógica de fragmentación tan fuerte que tenemos, a mí me preocupa no desde ahora, sino que desde hace mucho tiempo, y eso tiene que ver con el régimen de gobierno que tenemos, y que también tiene que ver un poquitito con todo lo que pasa en nombramiento. Un régimen presidencial tan fuerte como el que tenemos en Chile, a mí particularmente no me gusta, y tenemos que pensar todo eso. Y fíjense que, lo último que voy a decir, en el último proceso constitucional, había una lógica de modificaciones al sistema político, de fortalecer los partidos políticos, y que se dijo, bueno, esto por lo menos tratemos de llevarlo adelante, y eso quedó después de que no se aprobó el último proyecto constitucional, quedó en el escritorio, en el cajón de los escritorios, y nadie está pensando nuevamente en el sistema político. Aquí tenemos un problema de nuestro sistema político sumamente importante, y eso es lo que tenemos que ver. Claro, lo que pasa es que los parlamentarios ahí son incumbentes, por lo tanto es difícil que por iniciativa parlamentaria surjan iniciativas que los afectan en algunos casos negativamente por algo, o a través de la Constitución o a través de una iniciativa del Ejecutivo, son las vías que se ven como más plausibles, ¿no? Y no... Sí. A ver, solo por si acaso separemos las cosas. Primero en democracia, cada uno puede pensar como quiera, ¿no? Y eso no solamente hay que decirlo, sino que hay que defenderlo. Sin duda. Segundo, en democracia o en la vida de alguien, ¿no? Cambiar de opinión es legítimo. Incluso uno diría, es sano estar permanentemente revisando las propias convicciones. ¿Ya? Esas dos cosas no solamente hay que decirlas, sino que en democracia hay que defenderlas. En la vida en general. En la vida en general. Pero aquí el punto es otro, ¿no? Porque el argumento de demócratas es un puesto en la Comisión de Hacienda del Senado. Pero lo realmente consistente a lo largo del tiempo, y ahí te quiero dar la palabra, Kemi, es que en realidad la consolidación de esta alianza, que en mi consideración ritualmente nace ayer con la votación del Senado, se viene forjando al menos desde el primer plebiscito constitucional, donde estos sectores constituyeron lo que llamaron el comando de centroizquierda por el rechazo, ¿no? Y ahí viene un itinerario que es lento, que es gradual, pero que es súper consistente, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esto, Kemi? Y fundamentalmente en relación a lo que señalaba Monse, ¿no? Que los senadores Walker y Rincón fueron elegidos en otro partido, en otra lista, con un pasado distinto a su presente, con otro sistema de ideas, pero que ahora fortalecen una nueva mayoría, ¿sí? En relación, una nueva mayoría en el Senado de la República. Bueno, yo no sé si se escucha. Sí. Totalmente. Sí, bueno, yo estoy muy preocupada y como vengo de la cultura, lo primero que me pregunto es cuánto hemos avanzado en estos 30 y tantos años, no solo en consolidar democracia, sino en propiciar democracias deliberativas y participativas. Yo creo que la distancia entre la institucionalidad política, en este caso Senado, Cámara de Diputados, incluso gobierno, está años luz de lo que fue, ¿no? Durante años una deliberación democrática que se instalaba, como bien tú dices, en la primera discusión de la Constitución, se instalaba precisamente en la idea de que tiene que haber una comunidad democrática, tiene que haber comunidad, tiene que haber sujetos colectivos para que la democracia sea real.
De lo contrario, tenemos una institución que cada vez está más distanciada de los protagonistas que también deberíamos ser en todo momento en las comunidades participativas, las comunidades, todo lo que es el cuerpo, ¿verdad? Social, comunitario, ¿no? Y yo creo que si nos encerramos a solo hablar de lo que ocurrió ayer en el Senado, y dejamos de mirar el cuadro más general que se expresa desde el estallido, ¿no? Y un poco antes. Y es que hay una verdadera voluntad de participación por parte de la ciudadanía, que no encuentra canales que de alguna manera respondan, ¿no es cierto? Y por eso hablo de democracia deliberativa, pero al mismo tiempo una democracia participativa. Una democracia de sello, papel, no cumple esos roles. Y por tanto, claro, yo estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico que hizo Montserrat, absolutamente. Si lo que me preocupa en términos de la fibra cultural es cómo rompemos esa lógica de fragmentaciones, negociaciones, ¿verdad? Y que haya puentes de comunicación con la ciudadanía. Bueno, creo que están muy distanciados esos puentes. Sí, pues en la línea de lo que plantea Kimi, lo que pasa en el Senado, no sé si hay una fórmula mejor, pero en la práctica es que si tú eres elegido, a partir de ese momento durante 8 años puedes hacer más o menos lo que quieras. Sí, pues. Bueno, ahora lo que dice Kemi tiene un punto importante, ¿ah? Finalmente a la mayoría de la ciudadanía le importa un pepino quién es el presidente del Senado. O sea, son discusiones muy de elite, de cúpulas políticas, de periodistas, ¿no? De algunos analistas, pero la verdad es que es bien poco relevante las negociaciones, las correlaciones de fuerza en el Congreso. Yo creo que la misma gente que eligió a la senadora Rincón y al senador Walker tampoco se están cuestionando mucho respecto a esto, no lo sé, ¿eh? Pero el punto importante, Cristian, es que esto tiene efectos en la vida cotidiana de las personas, por ejemplo, a través del futuro de la reforma de pensiones, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir con el pacto fiscal, que en parte también va a cubrir los recursos para la reforma previsional, para la sala cuna universal, entre otras materias. Por lo tanto, cuando hay un sector político que tiene una posición contraria al gobierno, en este caso que impulsa ciertas reformas, eso sí tiene efectos prácticos y cotidianos que son complejos. O sea, ahora la reforma previsional que está en el Senado está más cuesta arriba que hace un día o hace 2 días, ¿no? ¿Cómo ves eso para el gobierno, ¿no? El escenario para el gobierno ahora con un Senado nuevamente de oposición. El senador García Ruminó, que acá lo hemos entrevistado, que tiene un perfil mucho más dialogante, es un parlamentario que lleva 30 años en el Congreso, ¿no? Claro, no es tan duro, pero de todas maneras es una mesa que está compuesta en su totalidad por la oposición. O sea, el senador Walker es el vicepresidente y también es de oposición, a diferencia de lo que ocurría con el senador Huenchumilla. Por lo tanto, es un escenario muy complejo para el gobierno. Y solamente aquí un breve paréntesis, ¿ah? A raíz de lo que comentábamos de las razones de la senadora Rincón. Ayer yo estuve siguiendo la sesión de la sala del Senado y parlamentarios del PPD decían, bueno, démosle a la senadora Rincón la Comisión de Hacienda, ya, pero respetemos el acuerdo. Y finalmente la senadora Rincón y el senador Walker igual votaron por el senador Ruminot. Por lo tanto, el tema de la Comisión de Hacienda no, parecía más un pretexto, ¿no? Y finalmente sale el senador Walker como vicepresidente cuando le correspondía al senador Kruzkoki, ¿no? Por lo tanto, ahí se activan todas las suspicacias respecto de cuáles eran las motivaciones reales y cuándo se fraguó este acuerdo. Pues parece que no tenía que ver tanto con la Comisión de Hacienda. Bueno, ese era un breve paréntesis, Cristian, pero el tema de fondo respecto del gobierno, ¿no? Y de las reformas. A ver, si nosotros hacemos historia, los gobiernos desde el retorno a la democracia, ninguno ha tenido mayoría en el Congreso. O las mayorías que han tenido han sido... Bachelet 2, sí. Pero claro, y antes también, pero con el sistema binominal, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, pero en términos generales, mayorías fuertes, potentes, no se han tenido.
han sido mayorías relativas, mayorías temporales, y por diferentes efectos, inclusive lo que estamos hablando ahora, de salida de gente de partidos que se mueven, las mayorías no han existido para los diferentes gobiernos, y le ha costado mucho lograr estas mayorías y mucha negociación para lograr estas mayorías. De hecho, si nosotros lo pensamos desde la posición inicial, tampoco tenía mayoría en el Senado, digamos, era 25-25, entonces mayoría no tenía el actual gobierno. Podía lograr el empate, pero ¿cómo se dirimía el empate, digamos? Sobre eso es lo que vengo, o lo que planteé. Hay un problema en cómo estamos conformando nuestra institucionalidad política y cómo estamos conformando inclusive las instituciones. Aquí tiene que ver mucho con los sistemas electorales, mucho con el régimen de gobierno, que no lo hemos pensado. O sea, la problemática, y todos los sectores políticos han hablado del grave problema de gobernabilidad que han tenido los diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia. Lo que les ha costado, inclusive en Bachelet 2, Sí. lo que les ha costado generar esto. Y por eso estamos... Claro, hoy día criticamos ciertas posturas, ciertas formas de cómo actúan las personas independiente del cambio, que tú lo planteas muy bien, Patricio, y yo estoy de acuerdo, pero sin lugar a dudas aquí lo que tenemos que empezar a pensar es la institucionalidad. ¿Cómo vamos conformando? Porque los incentivos que tiene nuestra institucionalidad hoy día hacia el Congreso son principalmente de que las personas sean díscolas. ¿Por qué razón lo digo? Porque, en definitiva... Y sobre todo cuando se amplió la cantidad de diputados y senadores, que no estoy en contra, no estoy diciendo, pero las personas quieren brillar porque sus carreras políticas van a avanzar en la medida en que se diferencien, ¿cierto?, de sus pares. Entonces los incentivos son muy pocos, los incentivos para estar en los partidos políticos también son pocos. No existen barreras para... Si yo fui elegido por un pacto, salir, porque en definitiva además las autoridades se sienten dueños de sus votos, los votos no son de los partidos. Entonces hay un problema de institucionalidad súper grave que no lo hemos enfrentado, que no lo estamos enfrentando, y yo creo que tú decías los incumbentes, gracias a Dios por las normas que hay menos incumbentes, hay más personas que pueden estar pensando, pensemos en el mismo senador García Ruminot. El senador García ya es su último periodo y no puede volver a postular, podría postular a la Cámara, no sé si... Pero más allá de eso, no puede volver a postular al Senado, y tenemos que empezar a ver un poquitito más la institucionalidad y pensarla en largo plazo, porque desde el retorno a la democracia tenemos problemas graves de gobernabilidad que no han permitido, inclusive lo han dicho los diferentes gobiernos, los diferentes líderes políticos, los programas no se han podido cumplir. Si aquí nosotros hiciéramos un checklist en términos de los programas, cómo se han plasmado, en definitiva, ningún programa político, aunque yo creo que la gente no vota por programas políticos en Chile por varias razones, pero no se han cumplido. Sí, y no se logran cumplir por los problemas de gobernabilidad que tenemos. Hace tiempo que por lo menos acá venimos señalando que presidente de un signo con mayoría parlamentaria de otro signo termina siendo disfuncional y termina acrecentando la frustración ciudadana, ¿no? Porque votan por alguien que termina no pudiendo cumplir lo que había comprometido. En esa misma línea, Kemi, y aún a riesgo de parecer fatalista para los partidarios del actual gobierno, y esta es una apreciación personal, yo veo que con la consolidación ya formal de esta nueva relación de fuerzas en el gobierno, el programa del presidente Boric, a mi parecer, se vuelve inviable, ¿no? O sea, ya era inviable antes. Ya era inviable antes, pero porque la reforma de pensiones depende del Senado, la reforma a la salud depende del... Estoy diciendo obviedades, todo, por eso lo que decía Montserrat es tan relevante. Si hay quien piensa que esta pelea entre políticos en el Senado no tiene que ver con su vida cotidiana, está completamente equivocado. Totalmente. Porque si hay algún lugar donde lo que se decía tiene que ver con la vida cotidiana, es el Congreso Nacional en general y el Senado en particular. Bueno, ¿cómo ves el dilema del gobierno cuando, como consecuencia de lo de ayer, ya parece ser más o menos prístino que cumplir el programa o tener alguna vocación de reforma se hace muy cuesta arriba? Porque estoy diciendo lo cuantitativo, pero además lo cualitativo es que tenemos una oposición bien obstruccionista, la verdad. Bueno, yo creo que ahí es donde insistimos en la importancia de que, a diferencia del acento que se pone solo en la institucionalidad,
si no hay movimientos sociales que fortalezcan la reforma previsional, la sala cuna universal, pero particularmente los derechos sociales. Acá tenemos que pensar, y más allá del gobierno, en este caso, ¿no? Tenemos que pensar que hay una democracia que se instaló sin ninguna preocupación sobre los derechos sociales. Estamos demasiado institucionalizados, metidos adentro de las cajas, ¿no? Y el gobierno tiene que ir más allá, de la mera institucionalidad, porque como vimos antes, yo no hablo por el gobierno, disculpen que yo lo diga así en claro, ¿no? Yo he participado de este gobierno y creo que es la mejor opción que tenemos por ahora. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que si un gobierno no construye una democracia participativa y deliberativa desde las calles, desde los movimientos sociales, estamos en la misma coyuntura que estábamos cuando se generó el estallido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se generó el estallido, el PNUD había hecho el estudio. ¿Cuáles son por qué las razones por las cuales se produce el estallido? Y era la falta de credibilidad en las instituciones políticas, la enorme distancia entre los organismos sociales y el gobierno, el Estado, por decirlo así. Entonces, una democracia que solo cuenta con el aparato institucional y además con el llamado desprestigio de los políticos que se ha generalizado desde una cultura del post-estallido, y que la promueven los medios. Yo creo que ahí hay un error bastante grande respecto de cómo concebimos la democracia. ¿Sí? La democracia no tiene por qué ser una caja de Pandora institucional sin caja de resonancia para la generación de propuestas desde la sociedad civil. Yo creo que ese es para mí el cuadro que llevó al estallido. Y no es para mí nomás, porque hay que simplemente leer los documentos del PNUD. Entonces, y todos los días los medios nos instan a creer, los políticos no valen, los políticos aquí, los políticos allá. Entonces, claro, si quedamos metidos en esa caja, evidentemente no vamos a tener resonancia. Y a mí mi preocupación es cultural. Es cuando generamos una cultura participativa y deliberativa, en donde sea la sociedad civil la que se plantee por qué es tan importante la reforma previsional o la sala cuna universal o el fin de la violencia de género, en fin. Sí, pues, Se entiende que no hay un diálogo a menos que pensemos que desde hace muchos años existe una cultura de desprestigio de la democracia, cuando sabemos que desde la dictadura para acá la democracia no es una, la democracia debe ser fortalecida y debe ser construida con culturas ciudadanas. Sí, pues bueno, y el tema que lo hemos hablado aquí varias veces, que los problemas se van acumulando. No solamente en este gobierno, en el anterior, donde ocurrió el estallido social. Esto no se trata de vaticinar un nuevo estallido social, ¿no? Pero las causas que llevaron al estallido siguen más o menos intactas, ¿no? A propósito de lo que plantea Kemi. Ahora, Cristian, el Senado hasta ayer era como el símbolo de la estabilidad, de los acuerdos, de la amistad cívica, pero uno escucha declaraciones, yo que ayer estuve siguiendo un rato la sesión y luego el punto de prensa posterior, hablando de traición, la senadora Bodanovich, portonazo político, y bueno, y otra... Usted no merece tener un escaño acá, le dijo Insulza a Matías Walker. Y de senadores que son bastante mesurados en general, ¿eh? Estoy hablando, por ejemplo, del senador Insulza, en fin... pero no estoy hablando, para que se entienda la caricatura, no estoy hablando de parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿no? Sino más bien gente que tiene otra forma de expresarse habitualmente.
Y con esto se rompe de alguna manera, Cristian, la amistad cívica en el Senado y esta concepción de que es un lugar donde se pueden llegar a ciertos consensos. ¿Cómo lo ves eso desde el punto de vista institucional? Porque la Cámara es, como dice una de nuestras panelistas, lo más parecido a un gallinero, ¿no? Y eso ya lo sabemos hace tiempo, pero el Senado existía otra concepción, otra expectativa, ¿no? Y con esto ya la cuestión cambia también. Yo voy a ser súper sincero, yo creo que se va a mantener la amistad cívica en el Senado. Yo creo que es un momento de, obviamente, aquí se provocó una situación de quiebre importante respecto de lo que era el acuerdo de gobernabilidad del Senado, donde están repartidos cómo se integraban las diferentes comisiones, cómo se constituía la mesa. Yo creo que se va a mantener porque, a ver, en primer lugar, yo creo que la lógica en los senadores, lo que uno ve en la gran mayoría de los senadores, es de lograr acuerdos. Creo que, además, hay reformas súper importantes, y yendo a lo que tú decías, si es inviable el programa del presidente Boric. Yo creo que al pie de la letra sí es inviable hoy día, pero sin lugar a dudas yo creo que pueden haber a lo menos 3 reformas que se van a lograr durante este periodo. La ley corta de salud, la ley corta de la ISAPRE, es una necesidad imperiosa. Yo creo que va a salir. Creo y espero que la reforma de pensiones, que va a ser un proceso largo, tedioso, espero que también salga. O sea, no podemos seguir, ya llevamos 10 años con propuesta, es algo imperioso. Creo, y van a tener que ceder, ahí cómo van a ceder los diferentes sectores va a ser un punto importante. Y creo que en parte también el pacto tributario, y por lo menos en lo que es elusión, evasión, lo que estamos viendo ahora, que es la primera parte del pacto, creo que va a salir. Creo que esta tradición se va a mantener porque de verdad estimo que los senadores tienen los senadores que hoy día componen el Senado en su gran mayoría tienen una cultura bastante de diálogo. Y más allá de estas cosas que son momentáneas, que tienen que ver con, al final tienen la convicción, creo yo, y esto de alguna manera la convicción de lo que uno ha visto en la historia del Senado y en este Senado, la convicción de que tienen que avanzar en las diferentes propuestas. Ahí creo que si bien hay desconexión y todo el mundo siente que hay una desconexión entre la política y la ciudadanía, creo que tampoco están tan desconectados y tampoco son tan irracionales para mantener una guerra de guerrillas, podríamos decir, cuando hay temáticas tan importantes para Chile. Entonces yo ahí no lo veo tan preocupante y creo que se va a retomar, ¿ya? Porque inclusive hay valoración, más allá de lo que decían uno, cuando escuchaba ayer yo también seguí en parte las votaciones antes, pero decían, respetamos al senador García Ruminote, es un hombre. Entonces, hay otra cosa, y más allá de... Inclusive uno veía que, de los análisis, veía que el gobierno tampoco veía con malos ojos que llegara el senador García Ruminote. O sea, García Ruminote es uno de los senadores más... no solamente es dialogante en lo político, sino que además en la forma es bastante amable. Su forma, ¿no? Y es respetado transversalmente. Y es respetado. Entonces, por eso digo que yo creo que de verdad esto se va a lograr y va a haber una necesidad. O sea, siempre estuvo la necesidad, yo siempre he creído en la necesidad de acuerdos en una democracia, ¿ya? No la política de la guerra, sino que la política de la paz, la política del convivir en sociedad. Y desde ahí creo que el Senado va a retomar este camino y obviamente ya dadas estas circunstancias va a haber una tónica de avance. Sí. Desde ahí estoy esperanzado, para ser sincero. Antes de ir a la pausa, y solo como dato referencial, ni al Mercurio le gustó lo que pasó ayer. No, dice de hecho que esto trasunto en opinión, o sea, el titular de la noticia, que es el mismo que viene adentro, es... Quiebre de acuerdo sobre presidencia del Senado pone en riesgo clima de diálogo que ha marcado a la corporación. O sea, es un titular de una noticia, pero que trasunta ahí una posición editorial. Son las 9:01, vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos con las conversaciones en este día miércoles. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección,
Con más de 3 décadas de trayectoria compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Master con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Son las 9:05. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana con Montserrat Rolano, con Kemi Oyarzún y con Cristian Pertucé. Y vamos a continuar, por cierto, con los temas de conversación. Y hay otro que no podemos esquivar, lo que está ocurriendo. No sé muy bien cómo nombrarlo, porque tiene tantas aristas que, bueno, pero con el exdirector de la PDI en prisión preventiva. Ayer, aparte de la prisión preventiva y de una cosa que es más anecdótica, que fue el atropellado ingreso de Muñoz al centro de justicia, se conoció también la declaración que había prestado el día anterior. Y en la declaración que había prestado el día anterior, y aquí opinión, no descripción, opinión, hay una, en el relato del abogado hay una deliberada puesta en escena de la supuesta candidez, ¿no?, del ex director Muñoz, según lo cual él entendió que cuando se le acercó a Hermosilla, Hermosilla se identificó como abogado del presidente de la República y él entendió que había que hacer todo lo que hizo porque partió por reconocer en la declaración todo aquello de lo cual se le acusa con la sola intención de proteger la institución de la presidencia de la República en un momento especialmente difícil para el país, que recordemos era el momento más o menos entre el estallido social y la pandemia.
Bueno, así están las cosas, porque igual en la declaración de Muñoz ya va en la línea directa del expresidente, ¿no? Lo que se sabe es que Muñoz le filtró a Hermosilla y Hermosilla le filtró algunas de esas cosas a Chadwick, ¿no? Eso es lo que por de pronto se sabe, no más, pero bueno, ahí están los elementos para que nosotros podamos hacer el análisis. Kemi, ¿cómo ves lo que hemos conocido en los últimos días? Bueno, yo creo que efectivamente hay, bueno, de parte de, digamos, de los organismos de derechos humanos, la frase que se ha dicho es más, es más rápido condenar la corrupción que las violaciones de derechos humanos, y esto evidentemente en relación al contraste entre Yáñez, el caso Yáñez y el caso Muñoz. Entonces yo creo que aquí nuevamente tenemos que pensar desde dónde se juzga, ¿no? Desde dónde se juzga desde qué criterios. En ese sentido yo leo la política como unos enunciados que tenemos que situar, ¿no? Y no como una batalla en el sentido de que se habló antes, ¿no? No, no es una guerra, pero sí hay disputas. Y la democracia profunda es profundamente disputable. Y en ese sentido tenemos todo el derecho de preguntar qué va a ocurrir con Yáñez, ¿no? Porque además de todo lo que se ha dicho acá, Muñoz evidentemente deja en evidencia toda la manipulación de la corrupción del poder que está ocurriendo de espaldas a la ciudadanía. Y por eso la comisión, uno de los organismos de derechos humanos plantea, bueno, está bien, pero ¿qué pasa con Yáñez? ¿Qué pasa con Yáñez, que ha estado involucrado en casos de violación de derechos humanos durante el estallido, por ejemplo? Entonces me gustaría dejar esas preguntas para situar lo que está ocurriendo desde ángulos distintos a los que normalmente se abordan, ¿no? Sí. No creas, Kemi, que no nos hacemos las mismas preguntas. De hecho, acto seguido vamos a ir a Yáñez. Sí, vamos a hablar eso en unos minutos, pero volviendo al tema de Muñoz, Cristian, bueno, ayer, no sé si habrán escuchado parte del relato de los abogados, de la fiscalía, ¿no? Después de la jueza, antes de tomar esta decisión de la prisión preventiva. Y parecía que se estuviera narrando una película hollywoodense, ¿no? La verdad es que tenía como un poco ese cariz medio inverosímil. La verdad costaba creer varias de las cosas que ahí se plantearon y los nuevos antecedentes que han ido surgiendo. Y la verdad es que todas las irregularidades que hubo, las ilegalidades, por ejemplo, el mismo hecho de que un abogado que era socio del ministro del Interior fuera abogado del Ministerio del Interior. Eso ya en sí mismo constituye casi una 250 millones de pesos en honorario. Sí, que eso lo sacó CIPER Sí. también anoche. Por lo tanto, la cantidad, y uno puede especular mucho, ¿no? La ministra Vallejo ayer habló de una posible red de corrupción de cuello y corbata, cosa que fue rebatida por el fiscal nacional ayer en la tarde, quien la instó a presentar antecedentes si es que ella los tenía como funcionaria pública, que es lo que corresponde, ¿no? Porque está imputando un delito. Pero más allá de ese lapso, ahí lo puedes comentar también, Cristian, ¿cómo ponderas lo último que hemos conocido en este caso? Que, como digo, es medio, no sé si telenovelesco. Me parece bien esta idea de película de ficción y espionaje. A ver, muy mal para el país. A ver, yo creo que nosotros el tema de conflictos de intereses y lo sabíamos, pero a este nivel, cuando una persona tiene un cargo de tanta importancia como ser director de la Policía de Investigaciones de Chile,
donde además recordemos esto, y tú, yo te escuchaba temprano en la mañana que hablabas con Marcelo Drago, donde además recordemos que las policías tienen un rol auxiliar para el Poder Judicial en términos de las investigaciones de todos los de las diferentes causas. Son el instrumento. Efectivamente. Se produce una problemática que es sumamente grave y tiene que ver, yo vuelvo mucho a la institucionalidad, porque más allá de poner en personas o en casos, ¿qué nos está pasando? Desafortunadamente yo lo pensaba desde el viernes, lo pensaba antes, pero uno le da más tonalidad ahora, pero esta idea de que una sola persona, este presidencialismo extremo que a mí no me gusta, y yo lo he dicho muchas veces, una sola persona pueda nombrar a otra, ¿ya? Más allá del cargo que ocupa, me parece súper complejo porque se genera ahí justamente una vinculación que es compleja. Nosotros deberíamos tener sistemas que no estuvieran radicados en una sola persona. Y a lo mejor pensando en lo que hablaba un poco Kemi de esta democracia. O sea, cuando nosotros le entregamos, ¿ya? A mí este sistema presidencialista chileno me suena mucho a monarquía muchas veces, pero le entregamos a una sola persona todo ese poder, ¿ya? A mí me parece complejo porque los controles, como tú decías, ¿cierto?, son sumamente complejos. Claro, sí, el problema es que esta modalidad de nombramiento es consecuencia del trauma que produjo la inamovilidad de los comandantes en jefe. Duda. O sea, porque en el fondo era debilitar absolutamente la autoridad presidencial, ¿no? Entonces, esto es una secuela de eso otro, ¿no? Pero deberíamos tener sistema de control. O sea, si es. Yo lo que estaba pensando, y pensando con lo que tú hablas con Marcelo Drago, pongo un ejemplo. ¿Por qué no participa el Poder Judicial, por ejemplo, en el nombramiento de los directores generales de la Policía de Carabineros? ¿Cómo reformamos también Carabineros? ¿Cómo controla también, o cómo pueden haber sistemas de control más allá del que pueda tener la Contraloría General de la República o que puede tener la Cámara de Diputados a través de los procesos de fiscalización que tiene, pero el Poder Judicial respecto a las funciones? O sea, volvemos al tema de la institucionalidad, saquémonos de las personas, ¿ya? Yo creo que esto es nefasto además es nefasto para el país, es nefasto para la institucionalidad, es nefasto en un momento en que tenemos un problema de seguridad importante en el país que hay que enfrentar, que los jefes de la policía tengan temas de formalización, pero no tenemos que verlo solamente, o sea, el análisis es grave, es cómo lo enfrentamos y cómo vamos solucionando estas problemáticas, porque no quiero ponerlo en malo, pero ¿qué dependencia? ¿Qué grado de vinculación han tenido los diferentes directores, comandantes en jefe de las policías y de las Fuerzas Armadas respecto a los presidentes que lo han ido nombrando? Y eso a mí me preocupa. Lo mismo me pasa con el Poder Judicial, o sea, aunque hoy día pasan por el Senado, pero cuando se nombra a ciertas personas desde el presidente de la República que dependen de una persona y donde además obviamente están vinculados los que son más cercanos a él, porque no va a tener... Entonces ahí hay una problemática. Y esto efectivamente gatilla de alguna manera esa problemática. Y lo vemos que más allá de lo que diga, no diga, pero él se sentía en el deber, decía, de alguna manera, de entregarle esta información por proteger a la institución, pero su deber no es ese, ¿ah? No es proteger la institucionalidad del presidente de la República. Sí, Cristian, bueno, le vamos a dar la palabra inmediatamente a Kemi, pero antes una pregunta muy breve. ¿Tú crees que esto puede afectar al piñerismo? Porque hay una persona que está en la primera línea del piñerismo, que es su primo y principal colaborador político, quizás la persona en lo personal, en lo político más cercana al presidente Piñera, que es Andrés Chadwick, que está vinculado directamente con este caso, ¿no?, de haber recibido información. Y hasta el momento se ha mantenido en silencio. Andrés Chadwick, que es una persona pública, tiene un alto cargo en una universidad, ¿no?, es el encargado del legado del presidente Piñera, y hasta el momento el círculo del piñerismo se ha mantenido bien silente respecto de estos antecedentes. ¿Tú crees que esto puede afectar de alguna manera a este sector que de alguna manera se proyecta como continuador del legado del presidente a través, por ejemplo, de la alcaldesa Matei, ¿no?, de distintos liderazgos en distintos lugares, ¿no?, la presidencia, las alcaldías, en fin? ¿Cómo es que eso pueda afectar o no a ese sector? A ver, yo creo que afecta claramente al exministro Andrés Chadwick. Creo que tiene que decir algo. Creo que obviamente debería, ante esto y todo este periodo de investigación, debería
tomar un paso al lado, es lo que yo creo, las decisiones son personales. ¿Cómo puede afectar al piñerismo? Creo y espero que no en la medida en que efectivamente hayan sido cosas personales, cosas que él haya manejado dentro de... Porque quien tiene información y la maneja solo tiene más poder, y eso ha sido una premisa, creo, o sea, la posibilidad de que lo afecte va a depender mucho de las vinculaciones que se tengan con cosas específicas del gobierno. Porque si nosotros radicamos, por ejemplo, escuchando un poquitito las causas, bueno, está el tema de Dominga, ayer escuchaba también al abogado del presidente Piñera, que decía que él no recibió nunca información, Astorga, no me acuerdo el apellido, pero él decía que nunca recibió información con esto, que era el que llevaba el caso Dominga. Sí afecta, al parecer, en el caso del exalcalde Raúl Torrealba y del exintendente y exalcalde Felipe Guevara, pero afectan en términos personales, o sea, en ese caso podríamos decir, son delitos que se cometen para beneficio personal y no podríamos decir en el ámbito de la política. ¿Cómo lo va a afectar o no lo va a afectar? Es algo que tenemos que ver y tenemos que seguir. Ahora, más allá de lo que uno crea y quiera, esto se tiene que investigar hasta el último, hasta el último eslabón, y más allá del piñerismo, el legado del piñerismo, que yo creo que va a haber algo del legado de él, lo que hay que pensar también es más que en las personas o en esta idea de personas, en las ideas. Y claro, lo que pasa es que, sí. ahí Kemi, te damos la palabra, que antes de siquiera entrar a la arista de si aquí podemos estar eventualmente frente a una comisión de delitos o no, y fíjense cómo lo estoy diciendo, así como usando la palabra eventual deliberadamente, hay un problema de origen, ¿no? Hay un problema de origen, y para esto cito una entrevista que le realizamos al periodista Sergio Jara Román, habiendo terminado el funeral de Estado del expresidente Piñera, donde él decía que su principal problema como dirigente político era que nunca había separado su función política de sus negocios, ¿no? Entonces, independientemente de lo que haya dicho la justicia finalmente sobre el tema, y sabiendo que tuvo algunos paréntesis donde Piñera retomó su actividad empresarial, lo que ocurrió en la práctica es desde que entró a la política en 1989 hasta su fallecimiento, hizo las dos cosas al mismo tiempo. Y en pleno gobierno se le está investigando por dos casos, o sea, Dominga es uno y lo de los casinos Enjoy es otro, ¿no? Entonces, eso te lo quería preguntar, Kemi, para efectos de lo que podríamos entender como el piñerismo, que también sabemos que no tiene como una definición, no tiene una terminología, ni todavía tiene un cuerpo de ideas, pero bueno, ¿cómo ves tú la eventualidad de un legado, ¿no? Del expresidente? Bueno, a mí lo que me preocupa sobre todo es la idea de que una figura pública tenga intereses personales, ¿no? ¿Qué entendemos por lo personal? Y sobre todo por los intereses, porque los casos Dominga y Enjoy dejan clarísimo que acá estamos ante la antesala de una posible corrupción, en el sentido de que hay intereses, sí, personales, pero son empresariales. Y entonces, ¿cómo se riñe la política, que se supone que tiene que tener la generosidad de la escucha de la ciudadanía? Porque sin la resonancia de la ciudadanía, la política no tiene sentido. Y como no hay resonancia, todo el mundo dice, sí, por supuesto, están ahí, está todo corrupto. Entonces, a mí me preocupa, insisto, la cultura sobre lo político. No, si tú estás a cargo de grandes intereses económicos, empresariales, entonces, ¿cuál es la distinción entre tus intereses personales empresariales, que siempre son empresariales, no personales del señor nomás, de Piñera, ¿no? Y Chadwick, sino que son intereses empresariales, comerciales, donde pasa todo por el filtraje del dinero. Y política y dinero, mira, desde los comienzos de la democracia,
En Francia habían salido unos letreros que decían, ojo, ten cuidado ciudadano porque te engañan. ¿Ah? Y esa actitud frente a lo político es sana porque de lo contrario todo queda guardadito en distintos estancos, compartimentos estancos. Lo interesante de este caso es que se ha develado los 12, ¿no? Los 12 casos en los que había ese involucramiento entre Chadwick hasta Piñera. Y creo que eso hay que denunciarlo, que hay que de verdad enunciar cuál es el proyecto político, ciudadano del piñerismo si miramos estos 12 casos. ¿Sí? Yo creo que la distancia entre lo político concebido como cultura viva de sectores sociales, trabajadores, trabajadoras por cuenta propia, en fin, todo eso está ya plasmado por el involucramiento en los casos Dominga, en Joy, todos esos 12 casos, que son evidentemente casos de compraventa de la minera, de intereses que se supone que son personales, pero que expresan la gran tensión que tenemos entre los grupos de intereses económicos y los movimientos sociales, que son la fibra de la ciudadanía democrática. Sí, son 12 filtraciones de 5 casos, ¿ah? No son 12, pero ahora yendo al tema de Carabineros, que es una variante de este tema, cuando hablamos de Sergio Muñoz, surgieron inmediatamente las preguntas, bueno, ¿qué pasa con el general Yáñez, ¿no? Está esta declaración del ministro Cordero el día domingo, ha habido varias reacciones, y ayer la ministra Toá planteó que no hay razones, voy a leer textual, no hay una situación que impida que Yáñez siga en su cargo, cosa que también es algo debatible, ¿no? Y aquí, Cristian, te lo queremos preguntar, porque una cosa es que no haya nada concreto ahora, porque todavía no se le formaliza, se le va a formalizar el 8 de mayo, pero otra cosa es cuánto se debilita la institución manteniendo al general Yáñez de aquí a mayo o eventualmente hasta octubre, si es que se concreta lo que ha trascendido en la prensa de que el general estaría preparando recursos judiciales para aplazar su formalización para octubre. Porque tener a un general a puertas de la formalización en medio de la crisis de seguridad, donde se requiere un fortalecimiento de Carabineros, puede ser contraproducente. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo dije, yo encuentro complejo tener autoridades formalizadas, más allá de esto. A ver, voy a decir, es complejo para mí hablar de este tema en términos que también el INDH es parte de la causa y yo tuve una votación particular, pero voy a decir cuestiones en términos generales. Yo creo que es complejo la formalización, sin duda, porque además ahí uno se tiene que abocar a la formalización. Las estrategias que pueda tener el general y su defensa para posponer o no posponer la formalización, bueno, eso tiene que ver con procedimientos judiciales y me parece lógico. O sea, si me van a formalizar, yo también trataría de que sea lo más tarde posible, más allá de que esté en el cargo. Ahora, la diferencia que puede haber en este caso es que se va a formalizar por su eventual responsabilidad en el cargo por las violaciones a los derechos humanos. Y desde ahí hay un principio que es complejo, pero en este caso hay que revisarlo, que se va a ver su eventual responsabilidad y está la presunción de inocencia en nuestro sistema penal. Obviamente que es diferente, y la formalización ahí tendremos que ver también cómo se produce, cuáles son los cargos que se le hacen. Como decía el gobierno, es un momento de inflexión, no es el punto de inflexión que cambia todo, pero es un momento en que obviamente hay que ver las cosas, y hay un principio de inocencia que, fíjense, respecto de la formalización del director Muñoz el día de ayer, hay casos de alguna manera, como dice, que son reconocidos por él,
que son aceptados por él y que lo llevan además a la jueza a decretar prisión preventiva. Entonces, es súper complejo y es súper complejo generar juicios ex antes además de la investigación. No voy a decir lo que puedo saber, lo que puedo saber, lo que fui testigo durante el estallido en muchas reuniones en el Senado, porque son públicos, digamos, de todas las presentaciones que hizo el general Yáñez junto al general Rosas, que es el director general de Carabineros, principalmente en la Comisión de Derechos Humanos, y respecto a los protocolos. Entonces, yo creo que puede haber un matiz, y creo que lo está manejando bien el gobierno, más allá de que creo que se pasó un pueblito el ministro de Justicia, y por eso el gobierno ha tenido como que retomar esta cosa, y creo que lo tiene que manejar de la mejor manera el gobierno en estas circunstancias por la necesidad de enfrentar los problemas de seguridad que existen. Sí, bueno, Kemi, esto tiene dos dimensiones, ¿ah? Una que es más estrictamente judicial, como bien se ha dicho acá, vale la presunción de inocencia, pero ojo sí, que vaya a ser formalizado ya da cuenta de que hay presunciones fundadas, ¿no? Porque, voy a hacerla bien corta, el general Yáñez, durante los hechos que se investigan, era el jefe operativo de Carabineros, ¿no? Y los datos duros son 34 fallecidos y 460 mutilados oculares. Adicionalmente, esto no es culpabilidad, pero es un dato referencial. Hay casi 9.000 denunciantes, o más de 8.000 denunciantes por violaciones a los derechos humanos, mientras el general Yáñez era el jefe operativo. Entonces, obviamente hay que investigar, hay presunción de inocencia, pero esta es una investigación que ha durado 4 años y medio, y entonces por algunas razones que se le va a formalizar, ¿no? Pero está la otra parte que es la más práctica, ¿no? Con este clima que se ha creado, ¿no? Si es viable la permanencia del general Yáñez en la dirección de Carabineros, digo, por el contexto político, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un fenómeno sobre el cual hay que tener mucha atención y mucho cuidado. Yo estoy convencida de que aquí, como todos sabemos, hubo violencia de derechos humanos y por todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? 460 personas perdieron sus ojos, hay 9.000 denunciantes. Entonces tenemos acá el caso de que es tremendamente urgente, y esto muestra por qué se demoró tanto el proceso sobre violaciones de derechos humanos que han sido de verdad publicados en todo el planeta. Yo vengo llegando del exterior. De esto se habla más afuera que adentro de Chile. Entonces, claro, yo creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, no obstante, dejar muy en claro que esta violación de derechos humanos no puede seguir en el closet. Y creo que manejarlo bien implica hacerlo con mucho cuidado para que no se diga que se trata de poco menos que que estamos aquí jugando al jurado, ¿no? Al jurado de los derechos humanos universales. Sí, yo creo que los derechos humanos no son negociables, y creo que hay toda una ciudadanía que ha estado exigiendo la libertad de los presos, la justicia, la denuncia de derechos humanos a nivel mundial. Entonces, la reforma de Carabineros, creo que mencionó, y se me olvidó su nombre, porque Cristian Pertosí. La reforma de Carabineros, que está a la base de el programa del gobierno, creo que hay que hincarle el diente muy profundamente. De tal manera que debería ser más consecuente el caso de Yáñez, de seguir en su cargo o no hasta el 8 de mayo, ¿verdad? Yo creo que es algo que
Yo ahí, con todo lo que defiendo al gobierno, creo que es algo delicado, pero que no puede dejarse de lado, ¿no? Bueno. Tanto la corrupción, por un lado, como las violaciones de derechos humanos, Kemi, como crímenes, sí. ¿no? Tenemos que cerrar, así que aprovecho de darte las gracias, como siempre, por tu generosidad con nosotros y con nuestro auditorio y auditoras. Que estén muy bien. Gracias. Misma Gracias cosa, a ustedes, gracias a sí, misma cosa para Cristian Pertusé con Monserrat